Bien, pues vamos a comenzar ahora con un tema muy diferente a los que hemos visto y ahora vamos a profundizar sobre los ángeles, los hijos de la luz. Un tema interesantísimo donde nos va a hacer valorar la superioridad de los ángeles, pero la gran bondad y misericordia de Dios para nosotros los hombres. Así es que entremos a ver este tema. El origen. Hágase la luz. Antes de la materia. En el Génesis, Dios crea la luz en el primer día. Pero el sol y las estrellas no aparecen hasta el cuarto día. Por lo tanto, eh, el sol y las estrellas no se refieren al primer día, sino que el Génesis se refiere a crear la luz, porque el sol y las estrellas aparecerían hasta el cuarto día. Muchos teólogos sugieren que esta luz fue la creación de los ángeles, incontables espíritus puros creados antes del universo físico para compartir la felicidad divina. Concluimos que antes de la creación del universo fueron creados los ángeles. Vamos a ver los atributos de los ángeles, algunos de los atributos que podemos ver en, en los ángeles. Vamos a ver primero su inteligencia, después analizaremos la velocidad. ¿Cómo, cómo, cómo que vamos a ver la velocidad de los ángeles? Pues sí, es un atributo y nos vamos a sorprender lo que significa esto. Tercero, la voluntad de los ángeles. Una voluntad que cuando decide algo no tiene arrepentimiento ni vuelta de hoja. Otro de los atributos de los ángeles es la fidelidad y alegría con la que viven. Y otro atributo de los ángeles es la humildad y su servicio. Pues entremos a ver la inteligencia. Su conocimiento es infuso, es decir, que lo reciben tan pronto son creados. No necesitan estudiar para aprender. Conocen la verdad instantáneamente y nunca se olvidan de lo que saben. Así es su inteligencia. Vamos a ver ahora la velocidad. Son espíritus puros, no limitados por la materia. Pueden viajar a la velocidad del pensamiento y estar donde su voluntad desea. Por eso son muy veloces. Si quieren ir a un planeta del sistema solar, pues con su solo pensamiento están allí instantáneamente. Su voluntad. Poseen una voluntad inquebrantable. Al ver la verdad con total claridad, sus decisiones son firmes y definitivas. Entonces, todas sus decisiones que tomen ya son definitivas. No hay arrepentimiento. Ellos no piden una segunda oportunidad para corregir sus decisiones, porque sus decisiones son firmes y definitivas. Pasamos a ver que viven en fidelidad y alegría. Son seres que nunca han ofendido a su Creador y cuya única y total alegría reside en Él. Entonces, son muy santos, viven sin pecado porque nunca han ofendido a su Creador y viven en mucha alegría porque residen con Dios. Esto es maravilloso. Si nosotros tenemos nuestro ángel de la guarda, pues es una persona extraordinariamente santa,
que nunca ha ofendido a Dios y vive en total alegría porque vive con Dios. Pasemos a ver que viven en humildad y servicio. Su belleza es un reflejo de Dios. Cuidan de la creación y de las criaturas con un amor fraternal. Pues aquí la imagen de este ángel está muy pequeña, pero sí nos da idea de que los ángeles son muy bellos porque son un reflejo de Dios. Y su servicio es que cuidan de la creación y de las criaturas con un amor fraternal. Fraternal se refiere a hermanos. Cuidan de nosotros como hermanos. Estos son algunos de los atributos de los ángeles. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Cuál te gustó más? Decide y ve. Los ángeles superiores al hombre. Cada ángel que Dios creó en sí mismo es una obra maestra. Cada ángel. Cada uno posee su propio grado de inteligencia y su propia belleza. Así como nosotros los hombres tenemos nuestras cualidades, nuestra inteligencia y nuestra propia belleza, así ellos. No son iguales, todos son individuales y tienen su propia inteligencia y su propia belleza. Pero los ángeles no vieron a Dios cara a cara hasta que terminó la prueba. Hubo, vamos anticipando que hubo una prueba para los ángeles. Y cuando terminó la prueba, los que fueron fieles a Dios en esa prueba fue cuando ya empezaron a ver cara a cara a Dios. Bien, Dios les dio pleno conocimiento de sí mismo. O sea que conocen a Dios muy perfectamente. Conocen la creación de Dios y conocen de otros seres inferiores a ellos, es decir, los seres humanos. O sea, nos conocen a nosotros y reconocen o se dan cuenta que nosotros somos inferiores a ellos. Los humanos eran un compuesto de toda su creación de Dios, poseyendo un poco de cada tipo de vida dentro de ellos, porque nosotros tenemos parte de vida vegetal, de vida mineral y animal. 10:30. Pero como los ángeles, tenemos vida espiritual, porque somos cuerpo y espíritu. Muy bien. Los ángeles observaron que estos seres humanos eran de una naturaleza bastante inferior a la suya. Su modo de viajar era lento, o es lento nuestra forma de viajar, no como ellos que están en donde su pensamiento lo requiere. Su capacidad de comprensión es difícil. Nosotros y los avances tecnológicos que tenemos actualmente, pues han sido el proceso de muchos siglos de estudio, de formación, de observación, de análisis. Y para aprender cosas, pues tenemos que ocupar mucho tiempo de estudio y un estudio fuerte, difícil, que nos desgasta. Por eso eh, nos ven como seres de una naturaleza inferior a la suya. Bien, estas criaturas tardarían años en madurar y en adquirir conocimientos. Se está refiriendo a los seres humanos. Tardaríamos años en madurar y en adquirir conocimientos. Tendríamos tiempos y estaciones que cambiarían su entorno y a ellos mismos. Sí, no siempre pensamos igual, dependemos del tiempo, con la edad podemos avanzar en sabiduría, en conocimientos o retroceder
y las estaciones también cambian en nosotros nuestro estado de ánimo y nuestra forma de actuar. Así es que los ángeles son superiores al hombre. El- si ya vimos que vamos a hablar de una prueba o de una batalla, vamos a ver el antecedente de esa batalla. Para Dios, todas las cosas son presentes. No hay pasado ni futuro para Él. Todo es ahora. Él puede estar viendo lo que ocurrió hace 2500 años y puede estar viendo lo que ocurrirá dentro de 800 años, porque para Él todo es ahora. Antes de crear al hombre o al ángel, Dios sabía las consecuencias que seguirían. Él sabía que cuando el hombre ofendiera a Dios, solo Dios podía hacer una reparación adecuada. Ah, caray. Esto es muy importante, muy trascendente. Como Dios ve el pasado y el presente y el futuro como una hora, pues sabe que las consecuencias de darle la vida al hombre es que iba a ofender a Dios. Y solo Dios podía hacer una reparación adecuada de esa ofensa. O sea, qué bondad de Dios, sabiendo que le íbamos a ofender, apartarnos de Él, rechazarlo, Él iba a hacer una reparación de esa ofensa a Dios. Porque cuando pecamos, cuando nos queremos independizar de Dios y hacer la vida por nuestro criterio, pues ofendemos a Dios, que Él nos quiere dar lo mejor y nosotros buscamos la felicidad en lo fácil, en lo atractivo y ofendemos a Dios. Por lo tanto, Dios sabía que el hombre lo iba a ofender y Dios ya había planeado una reparación adecuada. Cualquier pecado, por sencillo que sea, es una ofensa a Dios. Y su Hijo Jesús reparó esa ofensa para que nosotros podamos establecer nuevamente esa unión con Dios y volver a vivir con Él, porque Dios le interesa que vivamos con Él, no aparte de Él, no por nuestros propios medios. Nos ama tanto que nos quiere junto a Él y por eso tomó la decisión de reparar esa ofensa infinita mandando a su propio Hijo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, está la prueba de amor y fidelidad para los ángeles. Es decir, aquí está descrita esta batalla que hubo, esa prueba de amor y de fidelidad para los ángeles. Unos no amaron a Dios y otros no le fueron fieles. Pero eso lo vamos a ver a continuación. Pero allí en Apocalipsis 2 está la descripción de la prueba. La naturaleza inferior del hombre glorificaría la misericordia de Dios por toda la eternidad. Es decir, que nuestra naturaleza inferior que nos hace actuar con error, sin plena conciencia, sin conocer absolutamente la verdad en todo su concepto, pues nos hace pecar. Pero esa naturaleza inferior del hombre glorificaría la misericordia de Dios por toda la eternidad. Dios es misericordioso y se compadece de nuestra debilidad, de nuestro extravío y nos muestra su misericordia, porque no nos quiere apartados de Él, sino junto a Él, disfrutando de la misma vida que Él vive y así tener plenitud y ser muy felices. Es lo que le interesa a Dios.
Entonces aquí Dios tuvo que hacer la reparación de la ofensa, pero quien reparó la ofensa de nuestros pecados, pues no fueron 1000 ángeles o 1 millón de ángeles, fue su propio Hijo. El Hijo de Dios Jesucristo fue el que reparó nuestra ofensa, porque la ofensa tiene un valor infinito y solamente se requiere de una reparación infinita para que esa ofensa sea reparada, y siendo Jesucristo Dios de tamaño infinito, esa redención, ese nacer, morir, padecer y resucitar, tuvo un valor infinito para reparar nuestra ofensa. Pero antes de que Dios anunciara sus planes futuros, parece que algunos de los ángeles debieron empezar a debilitarse. Todavía no sabían de la prueba y algunos ángeles empezaron a debilitarse. ¿Cómo se empezaron a debilitar? Bueno, tal vez algunos de los ángeles empezaron a mirarse a sí mismos y a concentrarse en su propia belleza y gracia. Dijeron, tengo una belleza extraordinaria, tengo muchas cualidades, esto es maravilloso. Y se empezaron a mirar a sí mismos, tanto que poco a poco empezaron a pasar más tiempo pensando en sí mismos que en Dios, contemplando su belleza y su gracia. Empezaron a olvidarse de Dios y concentrarse en sí mismos. Es posible que hayan comenzado a atribuir sus conocimientos a su propia capacidad y talento, sin tener en cuenta los dones que Dios les había concedido. La, Recordemos que esa sabiduría y esos conocimientos que tienen son infusos. Dios se los dio tan pronto les dio el ser, pero ellos empezaron a atribuir sus conocimientos, su propia capacidad y talento a ellos mismos y empezaron a olvidar que Dios se los había concedido, y empezó el orgullo de sentirse muy inteligentes, con mucha capacidad, con mucho talento y con mucha belleza. Ahí está el antecedente de la batalla. Ahora viene el anuncio de la prueba o de la batalla. ¿Cómo fue este anuncio? Bueno, entonces llegó el asombroso anuncio del Altísimo. La segunda persona de la Santísima Trinidad se convertiría en hombre. Jesús, el Hijo de Dios, sería el Verbo encarnado. O sea, el Verbo, la palabra de Dios, aquel que procede de Dios, se haría hombre, se encarnaría, ¿eh? Se haría hombre para salvar al hombre de su pecado y de la ofensa que cometió a su Dios. Este fue el anuncio. Increíble, dijeron los ángeles, especialmente Lucifer. Esto es increíble. Dios se convertiría en hombre y, como Dios hombre, sería su superior, su señor y su rey. Y esto pues sonaba increíble. ¿Cómo que se iba a rebajar tanto el Hijo de Dios y seguiría siendo su superior, su señor y su rey? Entonces esto les pareció increíble. Pero esto no era toda la prueba. Qué maravilla lo que viene a continuación. El Dios hombre tendría una madre humana, y ella también sería elevada por encima de ellos. ¿Qué decimos en la letanía del rosario?
que María es reina de los ángeles. Pues más increíble para los ángeles orgullosos que Jesús se hiciera hombre y seguiría siendo su superior, su Señor y su Rey, y que la madre humana de Jesús estaría elevada por encima de ellos y llegaría a ser su reina. Esto es increíble para el orgullo de los ángeles rebeldes. Como un relámpago, Lucifer, el más grande de todos los ángeles, el más parecido al Altísimo, el llamado ángel de la luz, gritó con voz de trueno: no serviré. Es decir, yo no acepto estas dos cosas, que la madre humana de Dios sea mi reina y que Jesús, el Hijo de Dios, se haga inferior, se haga hombre y siga siendo mi superior, mi Señor y mi Rey. Y por lo tanto expresó: no serviré. Tan pronto vino el anuncio, él dijo: no serviré. Otros ángeles de toda clase y grado de inteligencia gritaron: no serviremos. Sí, Lucifer fue el orgulloso, pero también hubo otros. Y aquí está hablando de otros ángeles, porque parece que hay 7 niveles de ángeles. Los arcángeles, los serafines, los querubines, las potestades, etcétera, etcétera. Y todos ellos con grado distinto de inteligencia gritaron, los orgullosos gritaron: no serviremos. Entonces comenzó la batalla entre el orgullo y la humanidad. Los ángeles orgullosos contra los ángeles humildes. Miguel se elevó por encima de todos los demás y gritó con el poder de un relámpago: ¿quién es como Dios? Pues nadie. Entonces lo que Él decida está basado en su amor, en su bondad, y nos está dando una muestra de amor, de humildad, de, de cuánto ama Dios al hombre. Y por eso expresó San Miguel: ¿quién es como Dios? ¿Quiénes somos para nosotros rebelarnos y no aceptar su plan? Entonces aquí está la batalla entre el orgullo y la humildad. La gran prueba: a quien mucho se le da, mucho se le exige. ¿Queda claro? Aquí me faltó la L. Es decir, que la prueba consistió en que, siendo los ángeles criaturas perfectas, bellas y poderosas, los ángeles tuvieron que enfrentar una prueba definitiva de libertad. Escoger entre esa misericordia de Dios, ese poder, esa inteligencia, ese amor de Dios, o escoger entre su orgullo, que los hacía sentirse superiores al hombre e independientes de Dios, y que ellos no merecían humillarse ante ese Dios hecho hombre, ni ante su madre humana. El dilema: o se reconocía que todo lo que tenían venía de Dios, y eso es humildad, o se enamorarían de su propia belleza y poder, es de su orgullo, es decir, su orgullo. Por lo tanto, o decidían ser humildes o decidían ser orgullosos. Entonces los ángeles que fueron humildes, pues conservaron su naturaleza angélica. Y los ángeles que decidieron ser orgullosos, pues se convirtieron en los demonios. Ahí está la prueba. La batalla. Razonamientos de Lucifer. Vamos a tratar de entender qué es lo que razonó Lucifer.
La batalla fue una batalla de intelectos, unos defendiendo a Dios que no podía equivocarse, de que es amor, de que todo lo hace por el bien de nosotros los hombres y que Él goza de plena verdad. Fue una batalla de intelectos, de voluntades, acepto o no acepto, de ideas, me humillo o soy orgulloso, y de lealtades. ¿Soy fiel a Dios o no le soy fiel a Dios? Por eso fue una batalla de intelectos, de voluntades, de ideas y de lealtades. ¿Te imaginas vivir eso? Estaba el cielo revuelto, gente, ángeles que estaban en su orgullo, en su soberbia, y que armaron la batalla y armaron el escándalo en el cielo. Y los otros que defendieron a Dios y decidieron ser fieles a pesar de todo lo que les decían los ángeles orgullosos. Cada ángel tendría plena luz en cuanto a la prueba. Entenderían bien lo que implicaba todo esto y sus consecuencias, cada uno haciendo una elección que fijaría su voluntad para siempre. Conocieron las consecuencias, conocieron el porqué de la prueba y cuando tomaron una elección, esa elección se fijaría en su voluntad para siempre. Nada de que, pues no lo entendí bien y dame otra oportunidad, o nada de que ya me arrepiento de haber tomado esta elección y dame una segunda oportunidad, dame la oportunidad de corregir. Su elección que fijaría su voluntad para siempre. A medida que el debate se hacía más intenso, Lucifer se volvió más inflexible, ¿eh? Se afirmó en su orgullo y se hizo inflexible. Entonces vamos a ver los dos razonamientos soberbios de Lucifer. El primero, ¿no era justo que el Verbo asumiera la naturaleza humana y siguiera siendo el Señor? ¿Cómo que se va a rebajar a ser un ser inferior a nosotros y sin embargo seguiría siendo nuestro Señor, nuestro amo? Eso no lo aceptaban, su orgullo no lo permitía, ¿sí? Así como nos pasa a nosotros que ante una humillación, pues nos parece imposible y no aceptamos esa humillación y por el contrario nos sentimos ofendidos por ser humillados, porque nosotros creemos que valemos mucho. Segundo razonamiento, la naturaleza humana era burda e inferior, o sea, imperfecta, inferior, y el Altísimo no tenía derecho a hacer un decreto tan injusto de rebajarse y seguir siendo el Señor de los ángeles. ¿Por qué se iba a rebajar tanto? Se iba a bajar tanto y eso no era justo. No lo aceptaba el orgullo de los soberbios de Lucifer. Tercero, si el Verbo se hiciera hombre, entonces toda la humanidad tendría la oportunidad de convertirse en hijos de Dios. Esto sí, yo creo que era increíble, porque todo aquel que acepta a Jesucristo y es bautizado se convierte en hijo adoptivo de Dios. Un privilegio que ni siquiera los ángeles pueden tener. Con su belleza, con su inteligencia, el ver cara a cara a Dios, pero siguen siendo ángeles. No hay, ellos no reciben el sacramento del bautismo. No hay nada que los convierta en hijos adoptivos de Dios. Y nosotros sí. Entonces dijeron, pues ¿de qué privilegio gozan esos seres inferiores, los seres humanos, que pueden tener la oportunidad de convertirse
en hijos de Dios. Y pues más se aferraron a sus razonamientos inflexibles. Cuarto, no era la naturaleza angélica como espíritu puro la más parecido a Dios, la más parecida a Dios. Entonces, eran semejantes, bueno, muy parecidos a Dios y no aceptaban que Dios se rebajara. Y esto no lo pudieron aceptar. Si nosotros somos lo más parecido a Dios, esto no lo podemos aceptar. Si nosotros también somos espíritus puros, con muchos conocimientos, con mucha sabiduría, con mucha belleza, con muchas cualidades. Quinto, ¿no era él, Lucifer, el más grande de todos los ángeles? Sí. Esto no lo dice aquí el libro, pero él era el ángel más elevado y era el encargado del culto a Dios. Y entonces era el más grande de todos los ángeles. ¿Y por qué Dios se iba a humillar, a hacerse hombre? Por rescatar a hombres débiles y pecadores que no solamente una vez, sino muchísimas veces ofendemos a Dios y Dios nos vuelve a perdonar. Pues de qué privilegios gozaban estos seres humanos que no lo podía aceptar Lucifer si él era el más grande de todos los ángeles. Sexto, ¿no era su intelecto superior a todos ellos? Entonces, ¿por qué unos ignorantes, unas personas tan incapacitados para aprender cosas iban a tener estos privilegios de llegar a ser hijos de Dios, de ser perdonados cada vez que ofendieran a su Dios? No lo aceptaron. Y por eso serán los razonamientos soberbios de Lucifer. La batalla. Seguimos ahora con lo inaceptable para Lucifer. Lucifer no se inclinaría ante un verbo encarnado. Tampoco aceptaría a una mujer, madre del verbo encarnado, como reina del cielo. Esto era inaceptable y por lo tanto se rebeló y no se puso de parte de Dios, sino en contra de Dios. Otra cosa inaceptable. El verbo se haría carne. Toda la humanidad tendría la oportunidad de llegar a grandes alturas de santidad, alturas superiores a las de algunos de los propios ángeles. Sí, se convertirían en hermanos porque compartirían el mismo Padre. No, no, no. Esto era inaceptable, que el ser humano se convirtiera en hermano de Jesucristo porque tendrían el mismo Padre. Esto era inaceptable. ¿Cómo esos seres inferiores podían llegar a tanto, a ser hermanos de Jesucristo y, e hijos de Dios Padre? Y poder alcanzar grandes alturas de santidad, superiores muchas veces a algunos de los propios ángeles. Esto era inaceptable. Hermano, hermana, tú que estás razonando todo esto, date cuenta de cuánto vale el ser humano para Dios, cuánto valemos para Él, cuánto nos quiere, a qué grado nos quiere elevar, a qué dignidad nos ha elevado con el bautismo y cómo a pesar de nuestras debilidades nos sigue perdonando. Este sí es amor enorme, amor infinito de Dios por nosotros sus criaturas pecadoras. Yo creo que es el momento de que cierres tus ojos y le digas, Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a sentirlo, de que me amas demasiado, de que te importo muchísimo y que esa decisión de rescatarme, de elevarme, provocó
una batalla entre los ángeles porque me amas mucho, porque me quieres junto a ti. Gracias, Señor, por tu amor hacia mí. Ayúdame a sentir hambre y sed de ese amor que tú me tienes. Otro aspecto de lo inaceptable para Lucifer. Lucifer y sus secuaces no aceptarían tal humillación. Era injusto. Ellos eran los frutos de la primera hora de los poderes creativos de Dios. Fueron los primeros creados por Dios, los primeros seres. Pues no compartirían estos frutos con los que llegaron después. O sea, nosotros fuimos creados después, inferiores, débiles, y pues no estaban dispuestos a compartir esos frutos con nosotros que llegamos después. Entonces Miguel salió en defensa de Dios. Ahora, aquí estábamos viendo todos los razonamientos de Lucifer y lo inaceptable de Lucifer, pero ahora vamos a ver a los ángeles buenos y a todos los seguidores del arcángel San Miguel. Entonces Miguel salió en defensa de Dios y dijo, solo Dios es santo. Es decir, en él no hay mancha de pecado. Y no hay rastro de orgullo, de soberbia, de vanidad. Y razonó, solo Dios es el Señor, solo Dios es el Altísimo, el más alto, al que nadie le puede superar. Él puede hacer lo que Él quiera, claro, porque es el Señor, es el Altísimo, es el Santo. Entonces se preguntó el arcángel Miguel, ¿acaso Lucifer estaba celoso porque Dios eligió ser benéfico con los últimos en llegar? Aquellos cuyo intelecto estaba por debajo de la naturaleza angélica. ¿Y cuál fue la respuesta a esta pregunta, a este razonamiento? ¿Acaso Lucifer estaba celoso? Por supuesto que sí. Celoso y orgulloso, nada humilde y sintiéndose superior, no pudo aceptar que Dios fuera benéfico con el hombre, con los últimos en llegar, y que eso no lo podía aceptar. Así nos ama Dios y así Lucifer y sus secuaces razonaron y se apartaron de él. La batalla, la bondad de Dios contra la mentira y orgullo de Lucifer. ¿No era el privilegio de Dios dar lo que él quería, puesto que toda la bondad venía solo de él? ¿No puede ser él lo que él quiera? ¿No es su privilegio hacer lo que le plazca porque él es la bondad infinita? Todo lo que hace es por bondad, no por privilegio, no por beneficiar a uno, no por ser injusto, sino por bondad. Entonces, es un privilegio de Dios dar lo que Él quiera, porque está lleno de bondad. No era una humillación el conocer que se hiciera hombre y que se iba a encarnar de una madre humana. Era una verdad, y para los que se aferran a la verdad, no habría humillación, porque están en la verdad. Y no había humillación, sino admiración de la bondad de Dios. ¿No engrandecería la misericordia del Señor elevar a los seres humanos a la dignidad de hijos de Dios, permitiendo que su propio Hijo se convirtiera en uno de ellos? Por supuesto que esto engrandecería la misericordia de Dios. Es grande su misericordia,
Su misericordia tiene corazón para la miseria. Nos rescata de la miseria porque es misericordioso y por lo tanto esa misericordia engrandecería a Dios porque nos elevaría a nosotros los humanos a la dignidad de hijo de Dios. Y para lograr todo eso, permitió que su hijo se convirtiera en hombre para rescatarnos y pagar por nuestras ofensas de nuestros pecados. Esto es grandísimo. Si lo estamos entendiendo, ¿por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo razonamos? ¿Por qué no lo sentimos? ¿Por qué no los maravillamos ante esto? Pues porque somos débiles. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé mucha fe, que incremente nuestra fe, para que entendiendo esto en profundidad podamos adorar, obedecer y amar muchísimo a Dios que nos ama sobremanera. Mientras la batalla se libraba, los ángeles de los diferentes coros, o sea, de las distintas categorías de ángeles, comenzaron a tomar partido. Algunos estaban de acuerdo con Miguel y otros con Lucifer. ¿Cuántos y cuántos estuvieron de un lado y de otro? Los argumentos de Lucifer fueron muy convincentes y arrastró consigo a un tercio de las estrellas de los cielos. O sea, un tercio de los ángeles, que son millones y millones de ángeles, se fueron de parte de Lucifer y se sublevaron contra Dios y fueron orgullosos y quedaron separados de Dios. Sí, el ángel de la luz se convirtió en Satanás. Esto sí que fue una degradación inmensa. Por eso aquí en este dibujo que está pequeño, pues los ángeles buenos, los seguidores de Dios, los fieles a Dios, están arrojando al infierno a los ángeles soberbios. Porque el ángel de la luz, el más grande de los ángeles, se convirtió en Satanás, el ángel de las tinieblas. Su orgullo era una mentira, ¿sí? Ellos, era mentira que tenían la belleza, la inteligencia, el poder por ellos mismos y que se sentían superiores. Eso era mentira, porque todo se los había dado Dios al momento de crearlos. Por eso el Hijo de Dios iba a decir de Satanás: ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Y así es como nos seduce a nosotros, a través de la mentira. Nos dice: ¿por qué no cedes ante esta tentación? Si tu cuerpo te lo pide, si ya te has portado bien mucho tiempo, ¿qué tanto es una canita al aire? Aquí vas a ser plenamente feliz, está a tu alcance, no necesitas esperar, esto te hará feliz plenamente. Pues nos está mintiendo porque es el padre de toda mentira. La batalla, ya, el final. El orgullo nació y el infierno llegó a existir cuando estos espíritus pusieron sus voluntades en contra de Dios. Aquí nació el orgullo y el infierno llegó a existir porque no aceptaron la voluntad de Dios y su voluntad se puso en contra de Dios y para siempre. El demonio no se puede arrepentir, no puede decirle a Dios: dame otra oportunidad, ahora me arrepiento y ahora quiero cambiar. No,
Su voluntad ya fue para siempre y esa decisión la mantiene por siempre. Siempre estarían ardiendo de celos. ¿Quiénes? Los ángeles caídos, llenos de celo, de ira, odio y orgullo. Además, ese fuego se extendería para quemar a otros con sus chispas. Qué bueno que hubieran sido expulsados del cielo y caídos al infierno y ahí vivieran, pero no. Ese fuego en el que viven se extendería porque mandan chispas para quemar a otros, a nosotros. Nos tienen envidia de que nosotros sí podamos llegar a Dios, de que nosotros podemos ser hijos adoptivos de Dios. Es más, nos tienen envidia de que nosotros podemos alimentarnos con la Eucaristía y el mismo Dios viene a habitar en nosotros y el mismo Dios viene a alimentarnos. Eso no lo pueden hacer ni siquiera los ángeles buenos. No pueden recibir a Dios aunque lo vean cara a cara y nosotros sí. Entonces, pues, tratan de quemarnos mandándonos sus chispas de odio. Ellos siempre están ardiendo por lo que consideran una injusticia por parte de Dios. O sea, siempre viven en un odio. Ese odio los consume y ese odio los desgasta y ese odio los hace odiar a Dios, odiarnos a nosotros, hacernos caer y separarnos de Dios. Esto es increíble. Por eso el demonio tiene poder sobre nosotros, pero si nosotros estamos cerca de Dios, no pueden afectarnos. Pero si nos separamos tantito de Dios, pues entonces el demonio va a tomar posesión de nosotros y nos puede controlar. No tenemos que exponernos a las tentaciones, sino huir de ellas. Tampoco tenemos que dialogar en las tentaciones o ponernos muy valientes ante las tentaciones. Yo la puedo vencer, esto no me hace daño, porque el poder del demonio es grande y nos puede vencer a las primeras de cambio. Pero había otra cosa. Tan pronto como el diablo se vio arrojado del cielo, se lanzó a perseguir a la mujer, la madre del hijo varón. Entonces el dragón se enfureció con la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Por eso nuestra vida en la tierra no es fácil, porque el demonio viene a hacernos la guerra a todos nosotros que queremos obedecer los mandamientos y dar testimonio de Jesús. Pero ante este enemigo tan fuerte que es el demonio, tenemos una ayuda que Dios nos ha dado y es otro ángel, nuestro ángel de la guarda, que él sí puede combatir contra Lucifer y ayudarnos a no caer en la tentación, en el pecado, en la presión del odio y del rencor. Por eso, más adelante habrá otro capítulo donde hablaremos del ángel de la guarda, cómo lo despreciamos o cómo lo ignoramos o no lo tomamos en cuenta. Y es la ayuda que Dios nos da para vencer esa fuerza tan grande y fuerte que es Lucifer que acecha nuestras almas. Mientras tanto, digámosle a nuestro ángel de la guarda, te quiero conocer más, quiero vivir cerca de ti, quiero percibir en mí tu influencia, tu protección, tu defensa. Ayúdame mucho a amarte, porque Dios te comisionó para que me lleves por el buen camino. Y tú estarás encantado de abrirme paso para que yo pueda llegar a Dios. Gracias, ángel de mi guarda,
te prometo conocerte y tratarte mejor para que tu labor se facilite en mí. Sin embargo, Miguel y todos los demás espíritus que se unieron a la causa de la verdad y la gloria del Altísimo entraron en la visión beatífica. O sea, ya vieron a Dios, vieron a aquel por el que lucharon con tanto coraje, pues sus voluntades estaban puestas para siempre en Dios, para siempre felices, para siempre en paz. Así viven los ángeles en el cielo, siempre con Dios, siempre felices, siempre en paz, porque antes de la prueba no veían a Dios cara a cara y ahora lo ven cara a cara y habitan con Él en el cielo. Pues gloria y alabanza sea dada a Dios porque ha creado a los ángeles, porque hemos visto que ese amor y esa misericordia que tiene Dios para nosotros provocó una batalla enorme, fortísima en el cielo, porque hubo ángeles que se dejaron dominar por su orgullo, su soberbia, y no se sometieron a Dios al ver la gran misericordia de Dios que nos quiere salvar del pecado, que nos quiere hacer vivir con Él y nos quiere llevar a vivir con Él eternamente en el cielo. Gracias, Señor, y gracias San Miguel y los demás ángeles buenos que nos cuidan, nos protegen y están a nuestro lado. Queremos conocerlos más y de momento eh, aquí paramos el tema y gracias a Dios que nos manda sus santos ángeles para cuidarnos y protegernos. Pues este tema se fundamenta en gran parte del libro titulado Dios, su hogar y sus ángeles, autor la Madre Angélica, fundadora de la Red Católica Internacional EWTN. Y aquí con este código QR podemos ver el, el canal de YouTube que se titula Canal para Laicos y con este código QR entramos a las listas de reproducción y una de las listas de reproducción es Los Ángeles y ahí podemos ver este tema, profundizarlo y reflexionarlo más. Señor Jesús, Padre Dios amoroso y que nos amas tanto, que tanto te preocupas por nosotros, te agradecemos del amor que nos tienes. Hoy hemos descubierto ese amor tan grande, profundizando en lo que son tus ángeles, cómo están a tu servicio, cómo viven contigo, nos cuidan y nos protegen. Señor, ayúdanos a tener devoción a nuestro ángel de la guarda, a tus ángeles, y Virgen Santísima, que tú también eh, fuiste piedra de orgullo y de escándalo para los ángeles, porque a los ángeles malos, porque fuiste declarada reina de los ángeles. Bendícenos, ayúdanos y haznos entender el gran amor que Dios nos tiene y el cuidado que tiene Dios de nosotros por medio de sus ángeles. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.